Bueno, ahí se ha iniciado la grabación. Bien, así como había mencionado hace un instante, empezamos hoy día con lo que es teoría básica de conjunto. ¿Está bien? Primero tocamos lo que es la noción de conjunto y de pertenencia. Un conjunto está integrado por objetos y los objetos que lo conforman se llaman elementos. ¿Sí? Entonces estamos hablando de lo que es un conjunto y a qué se denomina elemento. Como primer ejemplo, el conjunto de los números enteros, ¿sí? Que es precisamente del que habíamos conversado en nuestras primeras clases. Como segundo ejemplo, el conjunto formado por los estudiantes de primer año de FAMA. Ahora, para la notación vamos a usar letras mayúsculas, ¿sí? Del abecedario, y las letras minúsculas del abecedario también lo que van a indicar son elementos, ¿sí? Bueno, empezamos con algo de terminología. Cuando veamos ese símbolo A y lo que parece una E al revés, y A, a mayúscula, así por lo que se ha mencionado en la línea superior, en las líneas superiores, A minúscula representa un elemento, ¿no? Y A mayúscula un conjunto. Esa letra E que está marcado con amarillo es el símbolo de pertenece, ¿sí? Entonces, cuando veamos ese símbolo, significa que el elemento A pertenece al conjunto A, ¿sí? Como es natural, eh, cuando veamos la raya que corta, el símbolo de pertenece significa que ese elemento no pertenece al conjunto. ¿Está bien? Estamos empezando entonces por las nociones básicas de conjuntos, de elementos y de su pertenencia. Bueno, vamos a la otra pizarra entonces, si no hay ninguna duda, ¿está ahí? Bueno, ¿qué vamos a entender por definir lo que es un conjunto? Definir un conjunto es describir sin ambigüedades cuáles son sus elementos. ¿Está bien? Tenemos dos formas de hacer esto. Las más conocidas son por extensión y por comprensión. Ahora, cuando se nos indica definir un conjunto por extensión, significa que tenemos que dar una lista de todos sus elementos y estos van a estar separados por comas, ¿sí? Todos los elementos vienen entrellados. Entonces, en el primer ejemplo, lo estoy marcando de naranja, tengo en conjunto A y los elementos que le pertenecen son esos 5 números, el 1, el 2, el 3 y el pi. Y tengo otro conjunto, el B, como un segundo ejemplo, que solamente tiene un elemento, el elemento C. Una nota importante es que el orden es irrelevante. Yo al escribir los elementos del conjunto A, por ejemplo, podría haber empezado escribiendo pi, luego el 3, luego el 2, luego el 1, luego el 5. ¿Sí? Eso es irrelevante. O sea que no importa el orden en el cual los vamos escribiendo. Ahora, tenemos un par de ejemplos ahí. El primero nos dice, definir por extensión el conjunto de todos los naturales menores a 3. No dejé el espacio suficiente, pero bueno, veo si puedo escribir ahí mismo. En el primero, en el inciso A, lo denoto por T, al conjunto que se nos indica primero. ¿Qué elementos tengo que escribir? Todos los naturales menores a 3. ¿Cuáles van a ser los elementos de este conjunto T?
1 y 2. Eso, Rubén nos dice el 1 y el 2. Exacto. Recordemos que cuando hablamos de los naturales, estamos hablando de los elementos que empiezan en 1, ¿no? Enteros que empiezan en 1. Bueno, exacto. Entonces, los elementos de este nuevo conjunto son el 1 y el 2. Y si denotamos por S, el otro conjunto que nos dice, definir también por extensión el conjunto de todos los naturales mayores a 3. ¿Cómo escribo? ¿Cómo denoto? El conjunto de todos los naturales mayores a 3. ¿Qué tengo que escribir? Estoy denotando el conjunto por S mayúscula. Y dice por extensión, ¿no? Exacto. Leonardo Martín ha puesto ahí un mensaje que nos dice del 4 al 5 al 6 hasta el infinito. Si notan en esta pregunta que les hice, ¿qué tengo que poner? No es fácil escribir por extensión. De hecho, en el caso del conjunto S no lo puedo hacer. Escribir todos los elementos del conjunto no se puede. Pero alguna idea puedo dar de los elementos que incluyen este conjunto. Y en vez de poner hasta el infinito, los puntos suspensivos indican que hay más elementos, muchos más de los que podemos escribir. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de indicar el conjunto de todos naturales mayores a 3. Los que están siguiendo el libro, el apunte, fíjense que ahí hay un pequeño error de redacción. Y justo en este ejemplo ponen desde el 3. ¿No? Ya lo comentaremos en algún lugar, en algún momento, para que lo revisen para el siguiente año. Y bueno, no tiene que ir desde el 3, tiene que empezar desde el 4. ¿Está bien? Estamos en la página 95. Bueno, hasta ahí se entendió todo. Hemos descrito qué es. Hasta ahí hemos descrito qué es definir un conjunto por extensión. ¿Todo claro hasta ahí? Voy a indicar cuándo se define un conjunto por comprensión, que se llama esa forma de definir un conjunto. Bueno, por comprensión. Se dice que un conjunto está definido por comprensión si se indica una propiedad que caracteriza a los elementos que lo integran. Y en este punto es importante hacer referencia al universo de donde se van a tomar los elementos. A ese conjunto que estoy mencionando del universo, precisamente por referencia al universo, se lo denota por U, ¿sí? Una U mayúscula. He puesto una U cursiva. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes cuando veamos esa notación de una U, significa el conjunto universal. Bueno, entonces, ¿qué forma tiene un conjunto cuando está definido por comprensión? De la misma forma que por extensión se empieza a escribir el conjunto con llaves. Se abren llaves y al final se las cierra. Ahora, en la primera parte, cuando uno define por comprensión, en la primera parte se suele hacer referencia, indicar de dónde estamos tomando los elementos, cuál es el conjunto universal. Y luego se separa con una barra, así como vemos, una barra vertical. Y después de esa barra se dice qué propiedades están cumpliendo los elementos para pertenecer al conjunto A. ¿Sí? Esto se va a entender mejor con algún ejemplo. Por ejemplo, los conjuntos T y S dados antes, por extensión, recordemos, T es el conjunto de todos los naturales menores a 3. ¿Sí? Y ya no lo habían dictado, se escriben sus elementos solamente 1, 2. Si fuera por extensión sería el 1, 2. ¿Qué tengo que escribir
Si lo denoto por comprensión al conjunto T, ¿qué empiezo escribiendo? ¿Serían? Serían los elementos, claro, ahí puedo poner los X, que están en los naturales, o los As, ¿no? Tales que tiene que cumplir, que ese elemento tiene que ser menor a 3, ¿no? Entonces, si se fijan, cuando uno escribe por comprensión, en el primer lugar, antes de la barra vertical, se indica de dónde se toman los elementos. No es cualquier real. No tomo cualquier real ni cualquier número racional menor a 3. Estoy considerando solamente naturales. Entonces, tengo que indicar que el conjunto universal son los naturales. Y después de la barra vertical, escribo la propiedad, que ahí lo estoy anotando de naranja, ¿no? La propiedad es que tiene que ser menor a 3. Bueno, con esta idea, ¿cómo escribo el conjunto S por extensión? El conjunto S es de todos los naturales que son mayores a 3, ¿no? Es el que habíamos mencionado en la pizarra anterior. Entonces, ¿cómo lo escribo al S? Por comprensión. La primera parte es igual, X pertenece a naturales, barra Sí. X mayor a 3. Exacto. Barra X mayor a 3. Exacto. Si notan, esta forma de escribir es mejor para S, para el conjunto S, que ya no puedo escribir sin ambigüedad, ¿no? Antes hice una aproximación al escribir por extensión, pero si se escribe por comprensión de esta forma, quedan determinados los elementos sin lugar a dudas, ¿está bien? Sin ambigüedad. Bueno, en el siguiente ejemplo consideramos el conjunto C. El conjunto universal de donde estamos tomando los elementos nuevamente son los naturales. Bueno, vamos a considerar naturales que sean mayores o iguales a 2 y menores o iguales a 2 a la sexta. Está cumpliendo toda esa propiedad primero, ¿sí? Y noten que no solo hay una propiedad. También con el conectivo conjunción estoy denotando otra propiedad, que X es potencia de 2. ¿Sí? Entonces, es una propiedad que viene como proposición compuesta, ¿sí? Con el conectivo conjunción. Si yo escribiera por extensión los elementos de C, ¿cuáles serían? ¿Qué naturales conocemos? Mayores iguales a 2, menores iguales a 2 a la sexta, que sean potencias de 2. ¿Cuáles son las potencias de 2? ¿El 2 entra? Sí, porque dice X mayor o igual. 2, 4, 8, Eso, 16, 32. eso, 2 a la cuarta, que es 16, 2 a la quinta, que es 32, y 2 a la sexta, que es 64. Así hay muchas potencias de 2, ¿no? Pero las que están entrando en el conjunto C, ¿cuáles son? Hasta 2 a la sexta. Exacto, desde 2 a la 1, de 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5 y 2 a la 6, ¿no? 2 a la sexta es 64. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo que indicar los elementos por extensión, lo escribo de esta forma. Ahora bien, nos han dado también otra forma de escribir este conjunto C. He anotado otra forma de escribir. Y la marco ahí con amarillo. Otra forma de escribir este conjunto, noten, las dos formas de escribir son muy usuales. Lo que he marcado ahora de amarillo
1 tiene el formato de lo que había mencionado antes. No estoy empezando indicando el conjunto universal, sino la forma del elemento. Fíjense, escribo 2 a la K. Eso está marcado en amarillo. Y después indico dónde está el K. El elemento K es un natural. Eso lo pongo después de la barra vertical. K es un natural y no solo eso. K está entre 1 y 6. Ambas formas de escribir el conjunto C son equivalentes. ¿Sí? La primera forma es escribiendo primero cuál es el conjunto universal y después la propiedad. Y la segunda forma es escribiendo primero la forma en la que tienen los elementos del conjunto y qué condiciones tienen que cumplir. ¿Sí? Ambas formas de escribir entonces son equivalentes y el conjunto C está dado por comprensión, ya sea en la primera forma que se ha escrito o en la segunda, porque la primera y la segunda son equivalentes. Noten que en la segunda forma lo he escrito acá, escribiendo como potencias del 2. Eso sería escribiendo en la segunda forma, como 2 a la algo. Sería 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5 y hasta 2 a la 6, porque eso me indica potencias de 2. En cambio, en lo que está marcado del lado derecho, que ahora lo escribo de naranja, sería la primera descripción del conjunto C por comprensión. ¿Se entiende lo que dije? Sí, profe. Ajá, perfecto. Bueno, entonces hay dos formas en las que se pueden describir los elementos de un conjunto, por comprensión y por extensión. Seguimos con ejemplos. Describir por extensión, y ahí se da un conjunto, ¿sí? Bueno, se dan dos conjuntos, vamos describiendo por extensión cada uno de ellos. Para eso hay que entender bien cómo están definidos los elementos, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula que los define? Bueno, la primera indica M. ¿De qué forma son los elementos? Primero nos dice de qué forma son y luego la propiedad que tiene que cumplir. Bueno, ahí lo anoto. Vamos a definir M por extensión, ¿sí? Así como indiqué en la pizarra anterior, primero está enunciado la forma en la que están escritos sus elementos y la propiedad que cumplen viene después de la barra horizontal. Bueno, entonces primero hacemos el trabajo para M. Para M. Los elementos de M entonces son de la forma 2 por X más 1. Y X es cualquier natural, pero menor a 6. ¿Qué natural puede ser? ¿Qué naturales cumplen que son menores a 6? El 1 al 5. Eso solo si el X es 1, es un natural menor a 6, el 2, el 3, el 4 y el 5. Tiene que ser estrictamente menor a 6. Entonces, el X tiene que tener solamente esos valores, ¿no? Solo puede tener del 1 al 5. Ahora, viendo la propiedad para el 1, primero cuando X sea 1. Si X es 1, ¿cuánto nos da el primer elemento? 2 por X más 1 sería 2 por, ahora el X vale 1. 2 por 1 más 1. ¿Y eso me está dando? 3. 3. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy tratando de ver sus elementos. Para que estén en M tienen que tener esa forma. Y bueno, anoto esa forma y reemplazo el primer X que puedo tomar. El primer X que puedo tomar, que es natural y es menor a 6, es el 1. Bueno, donde veo X pongo ese 1. Y haciendo la cuenta me da 3. Entonces el primer elemento que anoto en el conjunto M es el 3. Bueno, seguimos con ese razonamiento. Ahora, ¿cuál era el otro
valor posible para X. El otro valor posible para X es 2. Si X es 2, entonces, ¿cuánto me da 2X más 1? 5. Exacto, donde veo X pongo 2 y me da 5. De esta forma hay que ir reemplazando. Si X es 3, ¿cuánto me da? Sería 2 por 3 más 1, ¿no? Si X Serían es, los números primos hasta el 10, digamos. ¿cómo? Si X es 4 es 9 y ese no es primo, ¿no? Impar. Ah, impares, digo. Y no es hasta 10, porque 2 por 5 más 1 nos da 11. Todos los impares es del 3 hasta el 11. Ese sería el conjunto M. A la izquierda está escrito por comprensión y a la derecha por extensión. ¿Se entendió? Sí. Bueno, vamos viendo cómo sería el otro conjunto. El otro conjunto que se nos dio es el conjunto Q. Lo vuelvo a escribir aquí. El conjunto Q, dado por comprensión, ¿cómo venía dado? Una división. Era la división de un número K dividido entre 2. ¿Y qué cumple el número K? El número K cumple que es natural. Lo escribo un poco más lindo. El número K es natural y el número K está posicionado estrictamente entre 8 y es mayor o igual a 2. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que ver qué opciones tiene K. Dice que el número K sea natural y K sea mayor o igual a 2 y estrictamente menor a 8. ¿Cuánto vale K? ¿Qué opciones tiene? Y desde el 2 hasta el 7. Desde el 2, exacto. Bueno, eso nos dice que el conjunto Q va a tener ¿cuántos? 2, 4, 6 elementos. El conjunto Q va a tener 6 elementos. 1 cuando K valga 2, 8 cuando K valga 3, y así sucesivamente. Para cada valor posible de K va a haber un elemento para Q. Bueno, y seguimos el razonamiento que hicimos para determinar por extensión M. El primer valor es K igual a 2. Si K vale 2, entonces ¿cuánto vale K sobre 2? Que es el elemento que define Q, que es la forma de los elementos que definen Q. Reemplazo donde hay K, pongo 2 y el cociente me va a dar 1. ¿Sí? Entonces el primer elemento del conjunto K va a ser 1. Pongo coma porque estoy escribiendo por extensión. Los elementos se separan con coma. De la misma forma, si K tuviera el valor de 3, que es la otra posibilidad, el cociente K entre 2 sería 3 sobre 2, ¿no? Es una fracción irreducible. Entonces, lo escribo tal cual. Lo escribo como 3 sobre 2. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Para el otro valor de K, ¿cuánto me da el cociente? Cuando K valga 4. 2. Va a ser 4 dividido entre 2, o sea, 2, exacto. Cuando K valga 5, va a ser 5 dividido entre 2. Cuando K valga 6, va a ser 6 dividido entre 2, o sea, 3. Y cuando K valga 7, finalmente va a ser 7 dividido entre 2. Nuevamente es fracción irreducible. ¿Está bien? Bueno, entonces nos han dado los conjuntos M y Q escritos por comprensión y acabamos de
escribirlos por extensión. ¿Alguna duda? Bueno, empezamos a comentar entonces lo que es el conjunto vacío. Bueno, para que no surjan ambigüedades, al definir un conjunto también necesitamos considerar aquel que no tiene ningún elemento, ¿no? Por ejemplo, si se nos indica defina por extensión el conjunto A, ¿qué elementos están en el conjunto A? Cero. Un número real que tiene que ser menor a cero y mayor a cero y menor a cero. Mayor a 0 y menor a 0. Exacto. ¿Y qué número real es mayor a 0 y menor a 0 también? No existe. No existe ninguno, exacto. Entonces, decimos o denotamos el hecho de que A no tiene ningún elemento, denotamos por, Como un conjunto nulo sería. claro, exacto. Decimos que A es el conjunto vacío, A no tiene elemento. Y denotamos por, en este caso, denotamos por A. Ese símbolo nos indica el conjunto vacío. Por indicar que A no tiene elementos sería solo la notación de Yards. Entonces, repito, el conjunto vacío se introduce para que no surjan ambigüedades en la teoría. ¿Cuál es la definición del conjunto vacío? Aquel que no tiene elementos. Por ejemplo, el conjunto A escrito en la pizarra está definido por comprensión y no hay ningún elemento en los reales que satisfaga la propiedad que define A. Eso significa que A es el conjunto vacío. ¿Sí? Y eso se denota con ese símbolo, como un 0, con una línea que lo atraviesa, o indicando que A no tiene elementos, solo dibujando las llaves que lo definen como conjunto. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a la noción de lo que es un subconjunto. En este ejemplo estoy considerando el conjunto A, que tiene al 1, al 3 y al 5, y el conjunto B, que tiene al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. Fácilmente observamos que hay una relación entre ellos, ¿no? ¿Qué relación hay? Comparten tres elementos. Exacto. En acá lo importante es que comparten todos los elementos de A. Notamos que todos los elementos de A son también elementos de B. ¿Está bien? Esa propiedad particular recibe el nombre de subconjunto. Se indica que A es un subconjunto de B. ¿Y cómo se denota? Entonces, o A está incluido en B. ¿Y cuál es el símbolo que nos indica este hecho? Como vemos, es una especie de C con una línea horizontal abajo, ¿no?
El símbolo que estoy marcando indica que todos los elementos del conjunto A están en B. ¿Sí? Ese símbolo es de inclusión. Un conjunto A es un subconjunto del conjunto B si todo elemento de A es también elemento de B, así como en el ejemplo particular que se está dando ahora, ¿sí? Bueno, entonces cuando sucede eso, indicamos con el símbolo que se está anotando ahora, la inclusión, ¿sí? Ese símbolo es de la inclusión. En particular, para cualquier conjunto A se cumple siempre que A está incluido en A, ¿no? Todo elemento del conjunto A de forma natural y clara va a ser elemento del mismo conjunto. Es como una afirmación trivial, muy evidente. ¿Está bien? Ahora empezamos a comentar sobre la noción de igualdad de conjuntos. Entonces, en lo primero que está escrito se ha mencionado lo que es un subconjunto y ahora hablamos de la igualdad de un conjunto. Dos conjuntos A y B son iguales si todos los elementos de A y de B coinciden. Eso lo podemos indicar diciendo que A está incluido en B y B está incluido en A. Y así como es natural, cuando se dé este caso, se denota de esta forma, ¿no? A igual a B. ¿Está bien? Bueno, vemos el primer ejemplo. El conjunto A tiene los elementos 1, 3 y el conjunto B está dado por comprensión. Veamos qué relación hay entre estos conjuntos. Tenemos B por extensión. Sería A por comprensión, digamos. A está dado por extensión, ¿no? Noten en este ejemplo, A está dado por extensión y B por comprensión. Yo quiero ver qué relación hay entre estos conjuntos. ¿Será que A está incluido en B o B incluido en A? ¿O serán conjuntos iguales? Quiero ver qué relación hay entre ellos. ¿Sí? Primero, veamos si A está incluido en B. ¿Qué significa A incluido en B? Todos los números de A están incluidos en B. Todos los elementos de A están incluidos en B, o sea, O sea que B tiene que tener 1 y 3. exacto. Para ver si A está incluido en B, tenemos que ver que el 1 que está en A está en B. ¿Se cumplirá que el 1 esté en B? Entonces veamos si el 1 pertenece a B. Para que el 1 pertenezca a B, ¿qué tiene que pasar? Tiene que cumplir la propiedad. Toda la que estoy marcando de azul. Entonces veamos si el número 1 lo cumple. ¿Qué tiene que pasar? 1 al cuadrado menos 4 por 1. ¿Cuánto me tiene que dar? Menos 3. Tiene que dar 1. Me tiene que dar menos 3. A ver, 1 al cuadrado es 1. 4 por 1 es 4. 1 menos 4 es menos 3. Entonces, se dice que el 1 está en B. Lo acabamos de probar. ¿Se entendió eso? Profe, ¿por qué está el 1 en B? Si ¿Por qué está el 1 en B? Para saber qué elementos están en B, tienen que cumplir esa igualdad. Por ejemplo, y acá voy a marcar uno de esos mis cuadraditos verdes que borro enseguida. ¿Sí? Solo es una observación como para que tengamos en cuenta. Y la borro ya. Por ejemplo, el número 5 estará en B. ¿Cómo hago la prueba? Cualquier número, por ejemplo, el 5 si está en B. Para que el 5 esté en B, ¿qué tiene que cumplir?
Para que el 5 esté en B, tiene que cumplir todo lo que está marcado con marcador azul, que ahora lo estoy remarcando también con pirón, ¿no? Tiene que cumplir la propiedad que define a B. Que ese número al cuadrado, donde vean n, ahora pongan el 5, ¿no? Yo estoy viendo si 5 está en B. Pues en vez de n estoy viendo 5. ¿Estará en B? Bueno, 5 al cuadrado menos 4 por 5 me tendría que dar menos 3. ¿Cumplirá? Para estar en B, 5 tendría que ser natural. Es natural. Y 5 al cuadrado menos 5, menos 4 por 5, 4 por 5 me tendría que dar menos 3. ¿Y me da? 20. 5 al cuadrado es 25. Menos 8 por 5 No. es 20, ¿no? ¿Cuánto me está dando? 5. 5. Me está dando 5. 25 menos 20 es 5. Y eso es distinto de menos 3. Pregunta, ¿el 5 está en B? No. No, porque no cumple la No. propiedad. Es un número natural, sí, pero no cumple todo lo demás. ¿Se entendió? Por eso dije, veamos si el 1 está en B. ¿Qué tiene que cumplir para estar en B? Todo lo que indica la definición. Primero, para estar en B tiene que ser natural. Bueno, el 1 es natural. Además de ser natural, tiene que cumplir, donde vean N en la definición de B, lo que yo he marcado de naranjita, de marcador naranja. Donde vean N, pongan 1 ahora. 1 es natural. Bien. 1 al cuadrado menos 4 por 1 me tendría que dar menos 3 para estar en B, el 1. Y bueno, donde veo N estoy reemplazando 1. Sería 1 al cuadrado menos 4 por 1 y hago la cuenta y justo me salió menos 3. Satisface la igualdad, satisface la propiedad que define B. Eso significa que el 1 está en B. ¿Se entendió? Sí. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguna duda respecto a eso? No. Bueno, vamos viendo si es que el 3 está en B. ¿Sí? ¿Cómo haríamos para ver si 3 está en B? Porque quiero ver si A está incluido en B. Todos los elementos de A tendrían que estar en B. Bueno, ahora tenemos que ver si 3 está en B. Bueno, y así como había dicho antes, borro lo que había marcado yo de verde. ¿Está bien? Era solo una aclaración. ¿Y qué es lo que se hace para indicar que un elemento está en B? ¿No queda lindo ahí esa aclaración? Que como suelo hacer, la borro. Veamos ahora. Los pasos que vamos a seguir para hacer, para ver si el 3 está en B. Veamos. Sí, el número 3 está en A. Ahora veamos si está en B. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Primero cumple que es natural. Primero cumple que es natural, exacto. Eso es lo primero. Y luego, Y reemplazamos en, o sea, 3 al cuadrado menos 4 por 3 igual a menos 3. exacto. Entonces, 3 es natural. Y lo reemplazamos. Y 3 al cuadrado menos 4 por 3, ¿cuánto me da eso? 3 al cuadrado, 9. 4 por 3, 2.
Menos 3. Exacto. Eso significa que 3 está en B. ¿Se entendió? Por lo tanto, acabamos de ver que A, el conjunto A, está incluido en B, porque el 1 y el 3 que están en A son todos los elementos de A, el 1 y el 3. Bueno, acabamos de ver que el 1 y el 3 están en B, entonces A está incluido en B. ¿Está bien? Ahora, ¿será que todos los elementos de B están en A? Yo quisiera ver si B también está incluido en A. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Bueno, ¿qué opinan? ¿Será que todos los elementos de B están en A? Sí, profe. Hay que buscar, digamos, que Tenemos que verificar si todos los elementos de B están en A. Ya sé que el 1 y el 3 está, pero ¿qué hay si hay otro elemento de B que no esté en A? Entonces ahora veamos si B está incluido en A. Bueno, un elemento para estar en B, ¿qué va a tener que cumplir? Va a tener que cumplir que ese elemento va a tener que ser natural. ¿Y qué más? Va a ser natural. Y n al cuadrado menos 4 por n me va a dar menos 3. ¿Sí? Ahora, notemos que esto se parece a una ecuación de segundo grado, salvo que en vez de n nosotros lo sabíamos hacer con x. Bueno, sabemos que la variable, la incógnita, no importa. Podemos elegir x o n o y o u para la incógnita. Para que se parezca más a una ecuación de segundo grado, sumamos a ambos lados 3 positivos. N cuadrado menos 4n y va a ser más 3 igual a menos 3 más 3, 0. Entonces, profe, sí, ahí si resolvemos, digamos, la ecuación de segundo grado, sí, exacto. nos Usamos, debería dar, nos debería usamos dar, Bhaskara, ajá. nos debería dar, digamos, todos los valores de n. ¿Puedes ver? Todos los valores de n que satisfacen esa ecuación. La ecuación n cuadrado menos 4n más 3. ¿Sí? Bueno, y resolvemos con Bhaskara, ¿qué nos da? Todo esto. Bueno, vamos resolviendo con Bhaskara. Que puedo adaptarme un poco lo que tengo acá. Bueno, vamos usando Bhaskara. ¿Qué soluciones nos da? El discriminante, ¿cuál es por Bhaskara? B cuadrado menos 4ac. ¿Cuánto es B? Menos 4. Eso. Notamos que B es menos 4. ¿No? Ahí lo he puesto de naranja. A es 1 y el valor de C es 3. Bueno, entonces sería menos 4 al cuadrado, menos 4 por 1 por 3. Nos estaría dando 16 positivo menos 2. El discriminante es entonces 4. ¿Cuáles son las soluciones? X1 es menos B, o sea, menos 4. Primero las raíz positivas,
del discriminante sobre 2 por 1, o sea, sobre 2. ¿Cuánto nos da? 4 positivo más la raíz de 4, que es 2 sobre 2. 6 dividido entre 2 nos da 3. Esa es la primera solución, ¿no? Y la segunda, lo mismo, pero con signo negativo para la raíz del discriminante. 4 positivo menos 2 dividido entre 2. Eso es 1. Bueno, entonces acabamos de obtener las dos soluciones. ¿Sí? Acabamos de obtener todas las raíces de esa ecuación de segundo grado. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien. Por lo tanto, el conjunto B, los únicos elementos que están en B son el 1 y el 3, que son las dos soluciones de la ecuación de segundo grado. Eso significa que B también está incluido en A. Es decir, A está incluido en B y B está incluido en A. Es decir, que A es igual a B. Hemos verificado que ambos conjuntos son iguales. No, pues sería, B sería la forma de A por comprensión también, ¿no? Exacto. Pero tienen los mismos elementos, ¿no? Cuando tienen los mismos elementos se dice que son iguales. Claro. Bueno, y ahora está marcado, ahí termino el ejemplo, ¿sí? Si alguien no entiende, avíseme, coménteme. Bueno, ahora lo que está marcado en azul es la definición de conjuntos disjuntos. Los conjuntos se dicen disjuntos si no tienen elementos en común. No hay ningún elemento que esté en ambos a la vez, ¿sí? Simultáneamente. Ejemplo, tenemos el conjunto C con los elementos 2, 4 y 6, y D con el 1, 3, 5 y 7. No comparten ningún elemento. Estos dos conjuntos, entonces, son disjuntos, porque no comparten ningún elemento. ¿Vale? Ahora bien, en azul nuevamente una Profe, definición. Sí, ¿se denota de alguna manera eso? ¿Que C y D ya, son distintos? sí, ya en breve, cuando pasemos a las operaciones de conjuntos, ahí vamos a indicar cómo se denota eso con la intersección. ¿Sí? Por el momento no le Ok, ponemos ninguna anotación. Ya cuando pasemos a operaciones con conjuntos, ahí sí vamos a volver al término disjunto. ok. Ahora bien, cuando A es un subconjunto de B, pero no es igual a B, entonces se usa el término más preciso de subconjunto propio. Es decir, que sí es un subconjunto, pero no es igual al grande, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia sutil para subconjunto, para indicar que A es un subconjunto de B, pero A no es igual a B, se usa solamente el símbolo así como una C, ya no la raya horizontal, porque para subconjunto solamente se usa la línea horizontal debajo de la C, ¿no? Como teníamos ahí arriba, en lo que marco de violeta, ahí teníamos la C y una barra horizontal. Eso es para decir que podrían ser iguales. Pero cuando ya sabemos que los elementos, que los conjuntos no son iguales, solo uno incluido en el otro, usamos la C solamente para decir que es un subconjunto propio de B. Entonces se está definiendo lo que es un subconjunto propio. ¿Está bien? Bueno, y el primer ejemplo es, estoy definiendo el conjunto A por comprensión. A
tiene por elementos naturales tales que el natural es par y es menor a 10. Si damos los elementos de A por extensión, ¿qué tendríamos? Por extensión, los elementos de A, ¿cuáles son? 2, 4, 6 y 8. Eso, el 2 es natural, es par y menor a 10. Lo mismo con el 4, con el 6 y con el 8. Exacto. Eso me denota entonces los elementos del conjunto A. Y vemos que B está constituido por los mismos elementos, pero también está el 10. Entonces, fácilmente observamos que todos los elementos de A están en B. Todos. ¿Pero son iguales los conjuntos? No. No. A está incluido en B, pero B no está incluido en A. Por lo tanto, A es un subconjunto propio de B. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Se entiende todo hasta ahí? Hemos hablado de lo que es un subconjunto propio. ¿Vale? Bueno, también mencionamos otro ejemplo, que es el conjunto de los números naturales que está incluido, pero en forma propia, es un subconjunto propio de Z, ¿no? Sabemos que todo número natural es un número entero, pero hay números enteros que no son naturales, ¿sí? Pues todos los naturales están incluidos en los enteros, pero los enteros no están incluidos en los naturales, no todos. ¿Sí? Además, otra observación evidente es, para cualquier conjunto A, se cumple que el vacío está incluido en A. ¿Cómo probaríamos esto? ¿O cómo lo vemos tan evidente? Todo lo que está marcado en violeta, ¿no? ¿Por qué estoy afirmando eso? ¿Alguien? ¿Cómo podemos asegurar que el conjunto vacío está incluido en cualquier otro conjunto? ¿Qué razonamiento nos hace afirmar eso? Y que el conjunto vacío sería cero, ¿verdad? El conjunto vacío es el que no tiene elementos, ni al cero ni a ninguno, a nadie. Y bueno, sería que el conjunto A es un conjunto vacío también. No. Yo creo que porque si a un conjunto le quitáramos todos los elementos, quedaría siempre un conjunto vacío, algo así. Ajá. Mm, Bueno, me parece que... No entiendo yo. ¿Cómo? Que no entiendo.
Bueno, veamos si es verdad que el conjunto vacío está incluido en cualquier otro conjunto. Para una inclusión, ¿qué se tiene que cumplir? Lo anoto acá abajo y lo borro enseguida, ¿sí? Vayan siguiéndome el comentario que lo borro enseguida. Para que yo pueda decir que un conjunto A está incluido en B, ¿qué tiene que pasar? Para que esto suceda, ¿qué tiene que pasar? Los elementos de A tienen que estar todos en B. Todo elemento de A debe estar en B, ¿están de acuerdo? Esa es la inclusión. Que yo tome cualquier elemento de A, cualquiera que este sea, tiene que estar en B. Entonces, si X está en A, si X está en A, entonces, ¿dónde debe estar ese X? En B. X debe estar en B. Lo que yo he escrito ahora, lo que yo he escrito y estoy marcando de rojo ahí, con fibrón rojo, ¿están todos de acuerdo? A incluido en B, un conjunto incluido en otro. ¿Significa eso que estoy marcando ahora en rojo? ¿Están de acuerdo todos? Sí. Fíjense, vamos a probar que el vacío está incluido en cualquier conjunto A. ¿Qué tendría que pasar para que vacío esté incluido en A? Que si X está en, ¿dónde tendría que estar? En A. Fíjense en lo que he marcado de rojo. Un conjunto está incluido en otro. Capaz les confunde aquí que esté el A y el B. Imaginen cualquiera. C, el conjunto C está incluido en D, uno dentro del otro, sí, solo sí. Todos los elementos de C, ¿dónde tienen que estar? Si un elemento está en C, entonces ese elemento, ¿dónde debe estar? En D también. En D. Y es lo que yo les estoy diciendo ahora. Vamos a probar que todo elemento, o sea, que el vacío está incluido en todo conjunto. Bueno, vamos, entonces. Si X está en dónde, ¿dónde tengo que empezar el elemento? ¿De dónde lo tengo que tomar? De Q. Si X está en el vacío, entonces, ¿dónde debería estar el elemento? En A. Entonces, el X debería estar en A. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo en eso? Eso yo tendría que probar. Claro, porque Q no tiene elementos, así que El símbolo es el vacío, no tiene elementos. Entonces, ¿cómo es esta proposición? X está en vacío. Si el vacío no tiene elementos, por definición, ¿cómo es esa proposición? La proposición que estoy encerrando ahora, ¿no? es falsa. Esa proposición es falsa. Y con la tabla de verdad, ¿qué pasaba cuando en una implicación había un falso? Fíjense que aquí hay una implicación en el fondo. El sí y el entonces me habla de una implicación, ¿no? ¿Cómo era la tabla de verdad de la implicación? Tengo P, tengo Q y tengo P implica Q. Cuando Que el de entrada era falso, ¿qué pasaba? cuando el Q era falso, Cuando el P de entrada, el antecedente, era falso. En los dos casos es verdadero. eso, si lo primero que estoy dando es falso, no importa que después sea verdadero el Q o que sea falso, con la implicación siempre es verdadero. Entonces, ¿cómo es toda la proposición? Toda esta proposición es verdadera, ¿no? No importa que si X está en A sea verdadero o sea falso, no importa, estamos en estas líneas de la tabla de la implicación. Entonces, no importa si X está en A, es verdadero o falso, toda la proposición es verdadera. ¿Se entendió? Sí. Bueno, borro precisamente lo que les había dicho abajo para que no sea
para que no se pongan feas las notas de la materia. Diego, ¿escuchaste la pregunta o la vuelvo a repetir? Veo que pusiste algo en el chat de que no habías escuchado la pregunta. ¿Se entendió, Diego? Ah, bueno, fíjate, Diego, si A es el conjunto 1, 3, 5 y B el 1, 2, 3, 4, 5, todos los elementos de A están en B, pero no todos los elementos de B están en A, o sea que A está incluido en forma propia en B. Eso sí, Diego, eso no hay problema. Lo que estábamos comentando ahora es sobre el conjunto vacío. Una propiedad general para el conjunto vacío es que está incluido en cualquier otro conjunto. Eso es lo que veníamos preguntando ahora. Con el ejemplo que pones en el chat, sí, es verdad. El conjunto A que estás mencionando está incluido en B de forma propia. Ah, bueno, cada ejemplo termina ahí, ¿no? Yo puedo usar el conjunto A, la notación de conjunto A en todos los ejemplos y van variando sus elementos. Con cada ejemplo yo tengo un conjunto y los analizo en ese ejemplo nada más. Lo que he puesto aquí en esta pizarra, que está en violeta, es para un conjunto A cualquiera. Por eso dice para todo conjunto A, no lo de un ejemplo particular que hayamos visto en otra pizarra. Y es una propiedad general. Perfecto, bien. ¿Los demás cómo estamos? ¿Hemos entendido? Sí. Bien, empezamos a comentar entonces lo que conocemos como intervalos. Intervalos de números reales. Intervalos de números reales. Bueno, ¿a qué se conoce con el nombre de intervalo? Es un subconjunto de los números reales que tiene la siguiente propiedad. Dados dos números A y B en el intervalo, todos los números comprendidos entre A y B también pertenecen al intervalo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver con ejemplos. Gráficamente, ¿qué significa? Un intervalo se hace referencia a una porción de la recta real. ¿Sí? Bueno, que pueden estar sus extremos o no. Entonces, lo que acabo de mencionar lo vamos a precisar con algunos ejemplos. El conjunto, considero primero, el conjunto definido por todos los números reales, ahora ya no estoy tomando naturales, cuando hablo de intervalos ya hablo de números reales, tales que sus elementos son mayores o iguales a 2 y menores o iguales a 8. Bueno, el conjunto que acabo de anotar es un subconjunto de los reales, que cumplen la propiedad que había dicho. Todos los números comprendidos entre dos dados están en el conjunto. Aquí estoy dando los números 2 y 8. En este conjunto están todos los números reales que están entre 2 y 8. Es un intervalo. ¿Sí? ¿Cómo se graficaría en la recta real? Un segmento. ¿Cómo? Es un segmento de la recta. Exacto. Hacemos referencia a la forma de dibujar los números reales en una recta real, que ya habíamos repasado en clases anteriores. Y bueno, todos los números que satisfacen la propiedad que nos dan
están entre 2 y el 8 es, el 2 mismo está, ¿no? Cumple la propiedad. 2 es mayor o igual a 2 y menor o igual al 8. El 8 está también en el conjunto. Y todos los números que están incluidos en la recta real entre esos dos números pertenecen al conjunto. Entonces, el conjunto que se está dando, lo acabo de graficar de verde. ¿Sí? A veces, para que se vea más bonito, se grafica desde arriba. Se dice el punto 2 y se pone la línea arriba, para que no vaya sobre la recta real. Pero es exactamente lo mismo. Este es un primer ejemplo de intervalo. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, ¿qué son intervalos? Conjuntos particulares de la recta que tienen esa propiedad. Están todos los números comprendidos entre dos dados. ¿Sí? Bueno, ponemos otro ejemplo. El conjunto de todos los números reales, tales que sean mayores a 5. Bueno, la punta está x mayores a menos 5. Si lo graficáramos, este conjunto, bueno, la recta real, que es donde esta es una recta, ¿no? Y graficar con ortogonalidad. Noten que en particular este conjunto no hace referencia a otro. Con la propiedad dice que tiene que estar todos los mayores a 5. ¿Sí? Entonces, a partir del 5, sin incluirlo al 5, fíjense, x igual a 5 no está en el conjunto, ¿no? El número 5 no pertenece al conjunto. El menos 5, ¿no? Gracias, el menos 5 no pertenece al conjunto. Entonces, tengo que indicarlo con algún símbolo que no pertenece al menos 5. Se usa, por lo general, un circulito con el interior vacío, para decir que el número en sí no pertenece al conjunto. No, a ver que se vea recto, no me va también, pero bueno, lo importante es que esté la idea clara. Noten que en este también es un intervalo, pero a diferencia del ejemplo anterior, solo estoy indicando un número que hace referencia al intervalo. En este caso solo estoy indicando el menos 5. Por eso vamos a hablar de las clases de intervalos que hay. La notación que se usa para los intervalos es, primero veamos qué clases de intervalos hay. Tenemos intervalos abiertos, cerrados, y semiabiertos o semicerrados, ¿sí? Para la notación, por ejemplo, del intervalo cerrado,
el intervalo cerrado de extremos A y B se denotará por, usamos el símbolo, estoy escribiendo, ¿sí? Corchetes que incluyen a estos dos extremos y están separados por una coma los extremos. Esa notación, ¿qué significa? Estoy considerando todos los números reales, tales que son mayores o iguales a A y menores o iguales a B. ¿Sí? Entonces, para hacer más breve la notación, se usa eso, los corchetes, ¿no? En particular, entonces, notar que los números A y B pertenecen al intervalo. Son elementos, ¿no? De este conjunto, de este intervalo cerrado. Bueno, lo que se ha mencionado es el intervalo cerrado de extremos A y B. Bueno, ¿cómo denotamos al intervalo abierto? De mismos extremos. Extremos A y B sería esta vez con paréntesis. Ese símbolo, paréntesis A, B, cierro paréntesis, significa el conjunto de los números reales, tales que son estrictamente mayores a A y estrictamente menores a B. En este caso, notamos que los puntos A y B no están en el conjunto, ¿no? Bueno, con esto se ha dado la notación de lo que se entiende en general por extremos, por intervalos abiertos y cerrados. ¿Sería el intervalo definido por un conjunto infinito? ¿Cómo? Sería un intervalo definido por un conjunto infinito. Un intervalo definido por un conjunto infinito. Es un conjunto infinito de elementos, si a eso te referís. En cualquier intervalo hay infinitos elementos. De verdad, son reales. Hay infinitos elementos, exacto. Bueno, hay una particularidad en los intervalos cerrados y abiertos que hemos mencionado, que he mencionado aquí, que se pueden trazar en el gráfico de forma acotada. Es decir, que me entran para graficar todo el intervalo en la recta real, ¿no? No como el ejemplo superior, que yo he empezado a trazar una línea verde, pero que no tiene fin, ¿no? Es distinto el caso de estos intervalos, los cerrados y los abiertos. El ejemplo que está graficado acá viene a ser más de un intervalo semiabierto, que es de los que vamos a comentar ahora. Intervalos semiabiertos como ¿cuáles? Ahí hay distintas clases. Intervalos semiabiertos o semicerrados. Ah, bien, Rubén. Si estuviera escrito, si estás levantando la mano, Rubén, ¿es respecto a la pregunta que pusiste? Bueno, ahí leo la pregunta. Si estuviera escrito entre llaves, el A, B. Claro, si está entre llaves significa que es un conjunto que tiene solamente dos elementos, el número A y el número B, ¿no? Intervalo no es, para intervalo no usamos llaves,
Para intervalo usamos o corchetes o paréntesis. Y cualquier intervalo tiene infinitos elementos. ¿Está bien? ¿Se entiende, Rubén? Perfecto, de nada. Entonces empezamos a comentar lo que son intervalos semiabiertos. Profe, Sí, ¿no puede ser un intervalo de números naturales, por ejemplo, o de números reales? ¿intervalos de qué? ¿De números naturales? Que La notación, el nombre de intervalo hace referencia a intervalos en números reales, en el conjunto de los reales, ¿sí? Los intervalos están definidos en un bueno, conjunto. Para decir que están en los números naturales ya sería un conjunto que no tiene el nombre de intervalo, ¿no? un conjunto. Un conjunto nada más. Profe, es intervalo porque no se podrían poner todos los elementos, digamos, por eso se dice que es un intervalo. Intervalo se dice porque lo primero, que sus elementos son números reales. Y lo Claro, por eso segundo, no se podrían poner todos los elementos. Si los quisiéramos escribir a todos, sería imposible. claro, por extensión no los puedo dar a los elementos, sino la propiedad es que están encerrados entre los números que se dan. Por comprensión sí, pero por extensión no. Exacto. Por comprensión, se pueden dar solamente por comprensión los intervalos, exacto. Intervalos semiabiertos tienen algunas de las formas que se indican ahora. Algunas de las siguientes formas. Lo primero, intervalo semiabierto. Podría ser que sea cerrado en A y abierto en B, ¿no? O que sea abierto en A y cerrado en B. Por eso semiabierto. También se puede decir semicerrado. O que sean cerrados en A y vayan hasta el infinito, ¿no? También se puede dar el caso en que sean abiertos en menos infinito y vayan hasta A, respectivamente, ¿sí? Como una observación, el símbolo que se está usando en los dos últimos intervalos que estoy anotando es el símbolo de infinito. Entonces es muy usual manejar en la notación este símbolo, ¿sí? Que hace referencia al infinito, ya sea el infinito positivo o el infinito negativo. Al conjunto de todos los números reales se lo denota también por un intervalo Intervalo abierto. abierto, exacto, desde menos infinito hasta infinito. ¿Sí? Bueno, entonces, por analogía, con todo lo que se ha venido haciendo, tenemos, por ejemplo, en el intervalo semiabierto AB, y vamos a entender por esa notación todos los números reales, tales que el X es mayor o igual a A y es menor estricto que B, ¿no? Y también por analogía, si yo escribo desde menos infinito hasta A, ¿qué entiendo? Tenemos esa notación y ¿qué se entiende? ¿Qué conjunto es? Es mayor a menos infinito y menor a. Exacto, basta que pongamos los X mayores a A, ¿no? Porque todo número real es mayor a menos infinito, ¿sí? Si yo escribo también B hasta infinito, ¿qué entendemos con ese símbolo? Y es real
y es mayor a B. Y X es mayor o igual a B, ¿no? Porque está cerrado en B. ¿Sí? Hay variaciones posibles para estos intervalos semiabiertos. ¿Se entiende la notación? Sí, profe, pero para el menos, o sea, para ahí el infinito, ¿se le tiene que agregar algo? ¿Para cuál? ¿El primero, el segundo, el tercer ejemplo? ¿En cuál El va a aplicar? tercero, o sea, el infinito sería, digamos, X. ¿Puede ser? No, nosotros con esta notación entendemos que, fíjense, por arriba no estoy poniendo nada, X menor o igual a nada. Entonces el X puede ser tan grande como yo quiera. No tengo un límite, por eso no pongo nada de la parte derecha del X. No pongo, por ejemplo, menor a 10.000 o a 1.000.000. No pongo nada porque puede ser más grande, no tiene nada que lo frene. Por eso es que de ese lado no pongo nada. Puede ser tan grande como yo quiera. Ah, buenísimo. Pero lo que sí no tiene que pasar es que sea más chico que B. Tiene que ser mayor o igual a B. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, no sé si se entendió bien. Por ejemplo, pongo el 4 con un B concreto. Si yo pongo 3 hasta el infinito, ¿qué estoy entendiendo por eso? Tiene que ser número real tal que, por ejemplo, el 2, ¿puede ser? No. La única condición es que sea mayor o igual a 3, ¿no? ¿Podrá ser 10 millones? Sí. Sí, Sí, no hay nada que lo frene de arriba, puede ser tan grande como quiera, ¿no? Solo por abajo, no puede ser más chico que 3, a eso nos referimos. ¿Está todo bien hasta ahí? Bueno, un ejemplo más. Puede suceder que, por ejemplo, tomemos A igual a B. En este caso, el intervalo, solo en este caso, va a ser de un punto. El intervalo cerrado a B, ¿qué va a ser? Va a ser el intervalo cerrado A, ¿no? Porque A es igual a B. Y este intervalo, solo en este caso, tiene un solo punto, el A, ¿no? Por ejemplo, si A igual a B igual a 8. ¿Qué sería el intervalo AB? Sería el intervalo 8, 8, ¿no? Que son los números reales tales que X es mayor o igual a 8 y menor o igual a 8. ¿Cuál es el único número que satisface? El único número mayor o igual a 8 y menor o igual a 8 es el 8, ¿sí? Bueno, una nota respecto al conjunto universal. Si escribimos un conjunto por comprensión y no se indica cuál es el conjunto universal, no dice X que esté en los naturales o X que esté en los enteros, si no indica eso, significa que el conjunto universal son los reales. ¿Está bien? Eso es respecto al conjunto universal. Si al escribir por comprensión un conjunto,
No indicamos, no, no denotamos el conjunto universal, ¿no? No indicamos cuál es el conjunto universal. Universal. Asumimos que se trata de lo real. ¿Está bien? Bueno, finalmente, diagramas de Venn. Bueno, estos diagramas de Venn hacen referencia a la forma de graficar conjuntos. ¿Sí? Un conjunto se representa con una línea cerrada y sus elementos con puntitos en el interior. ¿Sí? Por ejemplo, el conjunto, esta es una forma entonces de representar los conjuntos. El conjunto A que tiene por elementos A, B, C y D. Es usual entonces, para graficar un conjunto, denotar un símbolo, escribir un símbolo, ¿sí? Y sus elementos como un puntito. Entonces, lo que se ha hecho aquí es representar el conjunto A por medio de diagramas de Venn. ¿Sí? Es muy útil el uso de diagramas de Venn a la hora de representar algunas propiedades o relaciones entre conjuntos. En un diagrama de Venn, por ejemplo, el conjunto universal se denota por un rectángulo. ¿Sí? El conjunto universal se denota por un rectángulo. Entonces, si yo quiero denotar el conjunto universal en el ejemplo anterior, el conjunto A, el ejemplo anterior, está esto igual y el conjunto A y sus elementos. ¿Sí? Y lo que está aquí sería el conjunto universal, el rectángulo que estoy marcando. Profe, Sí, ¿puede volver un ratito a la anterior pizarra? bueno. Entonces, los diagramas de Venn nos sirven para representar conjuntos y también es muy útil para representar relaciones que hay entre los conjuntos. Listo, gracias, profe. Bien. Por ejemplo, si yo grafico el conjunto universal, así como indicado con un rectángulo, y grafico también un par de conjuntos. Ustedes al ver ese gráfico, ¿qué entienden? ¿Cómo? Ustedes al ver este gráfico, el último que acabo de hacer, en el que está un rectángulo, un círculo naranja que indica un conjunto A y un círculo violeta que indica un conjunto B, ¿qué entienden al ver ese gráfico en términos de A y de B? Y A sería un subconjunto de B. Eso, entonces los diagramas de Venn en particular nos hacen ver esas relaciones que tienen los conjuntos, ¿no?
Bueno, ya cuando veamos las operaciones entre conjuntos, vamos a hacer un mayor uso de diagramas de Venn y vamos a ver su utilidad en muchos ejemplos concretos. Corto la grabación.